Desde el inicio de la guerra, la Casa Blanca ha dado mensajes contradictorios sobre su justificación, objetivos y cronograma. En una entrevista con CBS, el presidente Trump dijo que la guerra estaba, cito, prácticamente terminada y que iba muy adelantada al cronograma. Días después, el secretario de Defensa Pete Hegseth dijo a los mismos medios que esto era solo el inicio. Cuando CBS preguntó a Trump sobre la contradicción, él dijo que ambas cosas podían ser ciertas, lo cual, siendo generosos, suena forzado, ¿no crees? Los mensajes contradictorios pueden ser una estrategia para que Irán no anticipe movimientos de Estados Unidos, pero dificultan que analistas y aliados predigan el rumbo de la guerra. El canciller alemán Friedrich Merz dijo a los reporteros: "Nos preocupa que no haya un plan conjunto para terminar esta guerra. No queremos una guerra interminable". Emmanuel Macron hizo una observación similar tras una videollamada con los jefes de Estado. Nadie en el G7 sabe qué busca el presidente Trump en esta guerra con Irán, y no solo los aliados europeos están insatisfechos con su dirección. Los Emiratos Árabes Unidos y Qatar han pedido ayuda a sus aliados para convencer a Trump de mantener breves las operaciones militares de Estados Unidos contra Irán, según Bloomberg. Ahora surge la duda de si esa vía de salida existe. El deseo de resolver este conflicto no es nuevo. Tras los ataques del 28 de febrero, Trump dijo a Axios que tenía varias opciones para salir de la situación. Podría hacerlo de manera prolongada y tomar el control de todo Irán, o podría terminar el conflicto en 2 o 3 días. Advirtió a Teherán que EU volvería si reconstruían sus programas nucleares o de misiles. El presidente entonces parecía abierto a irse rápido. Entonces, ¿qué fue eso? Viendo atrás, parece que Estados Unidos fue víctima de su éxito inicial, ya que en la primera semana de los conflictos todo salió mejor de lo esperado. El líder supremo de Irán, Ali Khomeini, fue asesinado esta mañana. Estados Unidos e Israel destruyeron el 80% de los lanzadores de misiles de Irán, hundieron más de 40 embarcaciones y eliminaron gran parte de su capacidad de fabricar drones. El presidente del Estado Mayor Conjunto informó que los lanzadores de misiles balísticos de Irán bajaron 86% y los ataques con drones 73%. Parecía que una victoria de Estados Unidos e Israel en Irán sería casi tan decisiva como en Venezuela. La guerra se extendió y la inteligencia de Estados Unidos informó que el liderazgo iraní seguía mayormente intacto y no colapsaría pronto, pese a los ataques. Casi al mismo tiempo, la Casa Blanca parece haber empezado a considerar una salida digna. Según el Wall Street Journal, algunos de los asesores del presidente empezaron a animar a Trump a articular un plan para sacar a Estados Unidos de la guerra. Aunque decían que el ejército cumplió en gran medida sus objetivos, sus asesores se preocupaban por los costos políticos. Si la guerra se prolongaba demasiado, podía perder apoyo entre la base conservadora de Trump. Si perdían a la base, las próximas elecciones intermedias en Estados Unidos serían un desastre mayor para el Partido Republicano de lo previsto. Quizás incluso la presidencia podría estar en juego en 2028. Después de todo, cuando los republicanos ganaron el poder en 2024, la victoria fue por prometer bajar el costo de vida y mantener a Estados Unidos fuera de guerras extranjeras. Ese era el mensaje para 2026. Trump cumplió sus promesas y, con apoyo del Congreso, seguirá haciéndolo. Desde la guerra con Irán, la gasolina se disparó por otra intervención en Medio Oriente que la mayoría de estadounidenses no apoya. La gasolina no será el único producto que subirá de precio para los estadounidenses. El fertilizante ya era caro antes de la guerra, pero ahora su precio se disparó. La urea subió 30%, el tráfico comercial por el estrecho de Hormuz se detuvo, poniendo en riesgo toda la industria agrícola. Este estrecho transporta 1/3 del fertilizante mundial justo cuando los agricultores de Norteamérica inician la siembra de primavera. Verónica Nay, economista en jefe del Instituto de Fertilizantes, le dijo a CNBC que esperaba que más de estos costos se trasladaran a los consumidores. Ahora, como mencionamos en la introducción de hoy, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos han estado presionando para que el presidente Trump encuentre una salida. Y es que, según la mayoría de los analistas, prolongar los conflictos sería desastroso para las economías regionales. Qatar ya ha cerrado la producción de gas natural licuado en la planta de exportación más grande del mundo después de que fuera atacada por un dron iraní. ADNOC, la gigante petrolera emiratí, cerró su refinería en Ruwais, la cuarta mayor del mundo, tras un incendio causado por un ataque con dron. Ampliando la vista a la región, la firma de análisis de aviación Cirium estimó que ha habido alrededor de 37.000 vuelos cancelados entre el 28 de febrero y el 8 de marzo, aproximadamente el 56% de todos los vuelos programados en la región durante ese periodo de 9 días. Si miras un rastreador de vuelos, todavía verás los resultados hoy en día.
Volúmenes increíbles de tráfico aéreo se concentraron en una ruta al norte por Georgia y Azerbaiyán, o tomaron una ruta al sur para evitar el Golfo Pérsico por completo. La situación es aún más grave en el agua, con el medio independiente Argus. Media informa que el tráfico en el estrecho de Hormuz casi colapsó, con solo 2 barcos cruzando el 11 de marzo. Antes era un promedio de 138 barcos diarios. Aunque algunos vuelos al Medio Oriente volvieron, persisten grandes riesgos. Un ejemplo es cuando 2 drones cayeron cerca del aeropuerto internacional de Dubái, hiriendo a 4 personas. Aunque hay problemas, los gobiernos regionales trabajan día y noche para reabrir aeropuertos. Sin embargo, los problemas del estrecho de Hormuz serán más difíciles de resolver. Según Danny Citronwitz, experto en Irán, Teherán solo necesita un ataque exitoso con drones para volver insostenible el paso. Citronowitz sostiene que un ataque con drones podría desencadenar una reacción en cadena. Las compañías de seguros o bien aumentarán drásticamente las primas o se negarán a asegurar los barcos que transiten el estrecho. Sin seguro, la mayoría de los petroleros simplemente no navegarán. Además de la economía, hay preocupaciones militares. Por ejemplo, en los Emiratos, sus interceptores funcionaron bien al inicio de la guerra, según el politólogo Christopher Clary. Ha aumentado el porcentaje de drones iraníes que superan las defensas de Emiratos Árabes Unidos, mostrando el debilitamiento de su red de defensa aérea. Y eso es solo un país. La situación se ha vuelto tan grave que el Pentágono ahora está redistribuyendo sistemas de defensa antimisiles THAAD desde Corea del Sur hasta el Medio Oriente. Estados Unidos y sus aliados están sobreextendidos política y militarmente. Ahora es claro por qué los estados del Golfo y aliados de Trump buscan la salida. Y esto plantea una pregunta interesante. ¿Trump siquiera consideraría una salida en este punto de la guerra? Y la respuesta honesta es que nadie tiene idea. El Dr. Andrew Gawthorpe, un experto en política exterior de Estados Unidos, cree que Trump se está convenciendo de no salir temprano. Él explica que si un conflicto es un éxito o un fracaso, normalmente se juzga en función de los objetivos que los combatientes se fijaron a sí mismos. Como Trump fijó metas muy ambiciosas, como la rendición incondicional de Teherán, si opta por una salida fácil o metas menores, podría parecer una derrota. Ningún presidente quiere eso antes de elecciones intermedias cruciales, así que por ahora no parece probable. Aunque Trump aceptara una salida, no hay garantía de que Irán también lo haga. Ahora, antes de hablar sobre la posible postura de Teherán respecto a todo esto, tenemos que tomarnos un momento para destacar el lugar al que hay que ir, para obtener aún más información sobre el conflicto en curso en Medio Oriente, así como muchos otros conflictos y puntos críticos geopolíticos que dan forma a nuestro mundo. Front Stockholm, el sitio de noticias de nuestro equipo y servicio premium para suscriptores, reúne todo nuestro análisis en profundidad. Nuestro equipo principal trabaja con periodistas galardonados y expertos para ofrecer varios episodios de video y artículos exclusivos cada semana, además de los 8 episodios gratuitos que publicamos cada semana en Warfronts y nuestro canal hermano Homefronts, mientras continúe la guerra en Irán. Front Estocolmo se dedicará por completo a nuestra cobertura, llenando los vacíos y abordando los problemas de fondo que no tenemos tiempo de tratar, en episodios como este. De nuevo, eso es Front Estocolmo. La suscripción cuesta $5 al mes o $50 al año. Puedes ver gratis nuestro episodio. Pregúntanos lo que sea sobre Irán en Front Stockholm. Y ahora, volvamos también a Irán, la república beligerante. En su primer discurso como líder supremo de Irán, Mustafa Khomeini fue desafiante. En una declaración escrita que fue leída por un presentador de la televisión estatal, prometió venganza por los mártires de Irán, incluyendo a su padre y a su esposa. También enfatizó que cada miembro de la nación que había sido asesinado era un motivo independiente para la venganza. Además, expuso su estrategia para la siguiente fase de la guerra, diciendo que Irán estaba estudiando la posibilidad. Eso abriría frentes donde sus rivales son inexpertos y vulnerables. Peor aún, el nuevo líder supremo insistió en mantener cerrado el estrecho de Hormuz al comercio. Exigió a los estados del Golfo cerrar bases militares de Estados Unidos o enfrentar ataques. Las amenazas de Khomeini podrían ser un intento de asustar a Estados Unidos y sus aliados para que retrocedan. El mensaje es claro: a Estados Unidos le conviene buscar una salida, ya que Irán no lo hará. Nate Swanson, de la Iniciativa de Seguridad de Medio Oriente del Atlantic Council, coincide. Sostiene que el régimen iraní considera esto un conflicto existencial y no busca una salida inmediata. Irán ve el alto al fuego solo como una pausa antes de que Washington o Jerusalén reinicien el conflicto. Para ser justos, Irán fue atacado 2 veces durante negociaciones, en la Guerra de 12 días y en este conflicto. Eso dificultará que Teherán crea que Estados Unidos e Israel negocian de buena fe. Así que, para Teherán, esta guerra debe terminar de manera lo suficientemente dolorosa como para que Estados Unidos e Israel pierdan el interés en intentarlo de nuevo.
Si Irán puede imponer costos a Estados Unidos y al Golfo, incluso con los precios de la energía, Swanson cree que Teherán decidirá el final del conflicto más que Washington. Eso contradiría las declaraciones públicas de la Casa Blanca de que Trump decidirá cuándo termina la guerra. Esto no significa que Teherán rechace una salida, pero debe asegurarse de que Irán no sea atacado. Esto será similar a las demandas que el presidente iraní Masoud Pezeshkian publicó en X tras hablar con los líderes de Rusia y Pakistán. Cito: "La única forma de terminar esta guerra iniciada por el régimen sionista y Estados Unidos es reconocer derechos legítimos de Irán, pago de reparaciones y garantías internacionales firmes contra futuras agresiones. Fue la primera vez que un líder iraní delineó un camino para terminar el conflicto". Aunque existe la posibilidad de que simplemente haya sido Pezeshkian saliéndose del guión y contradiciendo públicamente a los sectores más duros de Irán, también es posible que Irán esté trabajando en dos frentes al mismo tiempo. Pezeshkian, reformista de carrera, puede ofrecer paz de forma creíble, aunque los sectores duros de Irán amenacen con violencia. Es un patrón llamado mensajes de doble vía, donde facciones del gobierno iraní envían señales distintas a diversas audiencias. Si eso es lo que está pasando, entonces el nuevo líder supremo puede colocar a un hombre fuerte, enfatizando la venganza, la resistencia y los ataques continuos para mantener el apoyo entre la Guardia Revolucionaria y los clérigos conservadores que forman la base de poder del régimen. Mientras tanto, Pezeshkian puede dirigirse a la audiencia internacional, planteando la posibilidad de negociaciones y salidas sin contradecir directamente la posición del líder supremo. Si Washington o los mediadores regionales responden positivamente a las propuestas de Pezeshkian, el régimen podría seguir ese camino. Si no lo hacen, o los sectores duros creen que debilita a Irán, pueden decir que las declaraciones de Pezeshkian no fueron autorizadas o que se malinterpretaron. Divergencia. Y finalmente, necesitamos hablar sobre Israel, porque cualquier posible salida requerirá coordinación entre Washington y Jerusalén. En este momento, los intereses de Estados Unidos e Israel coinciden cuando se trata de debilitar el programa nuclear y los misiles balísticos de Irán. Ambos países quieren que Irán quede significativamente debilitado. Si los intereses de Estados Unidos e Israel divergen, será mucho más difícil hallar una salida. Un posible desacuerdo es el futuro del régimen iraní. Analistas del Consejo Atlántico creen que Israel busca un cambio de régimen en Irán, mientras que Estados Unidos y sus socios árabes son más cautelosos. Si el régimen cae sin un sucesor claro que pueda unificar al país, podría causar caos, guerra civil, inestabilidad regional y una gran crisis de refugiados. Para Estados Unidos, el colapso de Irán implicaría quedar atascado en otro conflicto en Medio Oriente por décadas, algo que el presidente Trump ha dejado muy claro que quiere evitar. El colapso de Irán pondría en riesgo las inversiones billonarias de Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos en su transformación interna. Ambos países llevan una década diversificándose y alejándose del petróleo, construyendo aeropuertos, hoteles, centros financieros y tecnológicos. Es difícil atraer turistas o contratos de centros de datos en una zona de guerra, por lo que los proyectos sauditas y emiratíes dependen de que termine pronto. Para Israel, estas preocupaciones no parecen importar tanto. Analistas dicen que sus líderes preferirían caos en Irán antes que una transición controlada. Un Irán débil y dividido no apoyaría a Hezbollah en Líbano ni a Hamas en Gaza, ni proyectaría poder en Medio Oriente. Así, Israel sería la principal potencia militar regional sin rivales serios. Daniel Shapiro, ex embajador de Estados Unidos en Israel, afirma que si surge un conflicto entre Washington y Jerusalén, Trump muy probablemente decidirá el fin de la guerra y se lo impondrá a Netanyahu. Incluso si ambos pueden ponerse de acuerdo en principio sobre si terminar o no la guerra, eso no significa que coincidan en el mismo plazo. Netanyahu dejó claro a Estados Unidos que Israel no ha terminado, según Bloomberg, mientras que el presidente Trump ha indicado públicamente en múltiples ocasiones que puede terminar la guerra rápidamente. Según el profesor Jassy Mecklenburg, investigador y consultor en geopolítica, Netanyahu apuesta que esta guerra mejorará sus opciones de supervivencia política en las próximas elecciones israelíes. Si la guerra se prolonga, aumentan sus posibilidades de reelección, pero si dura demasiado, puede perjudicar al Partido Republicano en las elecciones intermedias. También podría hundir aún antes los mercados globales de petróleo. Si Donald Trump decide que necesita terminar la guerra para salvar los mercados o las elecciones intermedias. Pero Benjamin Netanyahu quiere que la guerra continúe hasta las elecciones israelíes este otoño. Eso crea un problema serio. Como Donald Trump le dijo a The Times of Israel, el fin de la guerra con Irán será una decisión mutua que él y Benjamin Netanyahu tomarán juntos, pero eso solo será si logran llegar a un acuerdo. Si no lo logran, Donald Trump podría no esperar la aprobación de Netanyahu antes de tomar una decisión para impulsar su propio capital político. Y con eso, gracias por vernos.